Hola a todos, sean bienvenidos a Economío. En el video pasado hablamos sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados simples. Pero ahora vamos a hacerlo con datos agrupados en intervalos, es decir, vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Y como ustedes saben, vamos a usar un ejemplo. Bueno, más que todo es un ejercicio el cual nos dice lo siguiente. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y a los ejercicios. Y aquí nos dice, en el intervalo, esto lo hemos calculado, esto ha sido parte de un ejercicio que hemos venido desarrollando en varios videos. Sin embargo, aquí ya está la tabla de frecuencias en intervalos ya terminada, ¿no? Entonces lo que nosotros con esta tabla vamos a hacer los cálculos sobre la media, mediana y moda. ¿Qué entendemos por lo siguiente? Tenemos los siguientes intervalos. De 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. ¿Y qué cosa significaba cada uno de estos intervalos? Es el peso perdido en kilogramos, ¿no? Es decir, de 0 a 4 kilogramos, ¿cuántas personas han perdido ese peso? 6, porque la frecuencia absoluta de ese intervalo es de 6. O en otras palabras, 6 atletas perdieron de 0 a 4 kilogramos. Si nos preguntan de 4 a 8 kilogramos cuántos atletas han perdido, pues 9, porque la frecuencia absoluta es de 9. Entre 8 y 12 kilogramos, 4 atletas han perdido dicho peso. Ahora bien, ustedes recordarán que también existe la marca de clase. La marca de clase no es nada más que el límite inferior del intervalo más el límite superior dividido entre 2. Y así para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en el segundo sería límite inferior que es 4 más límite superior que es 8 dividido entre 2 nos da 6. Y así hasta completar todos los intervalos. Ahora bien, vamos a pasar a hacer lo que es la media aritmética de esta tabla de frecuencia agrupada en intervalos. Cuando no veíamos intervalos, la media era la sumatoria de xy, es decir, del dato que teníamos acá, que era un dato, no era un intervalo, multiplicado por su frecuencia absoluta, fi. Sin embargo, para estos casos que tenemos intervalos, solamente nos hace falta multiplicar x por f. ¿Qué cosa es x? X ya no es el dato. En estos casos usamos la marca de clase. En otras palabras, x sería la marca de clase. Y f o fi, si lo quieren ver, sigue siendo la frecuencia absoluta. Por lo tanto, para el primer intervalo, la marca de clase es 2, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta y tenemos 12. Jalamos esta fórmula hasta el último intervalo y tenemos la multiplicación de su marca de clase, es decir, de la x, multiplicado por su frecuencia absoluta, que es f, ¿no? ¿Y qué nos dice la fórmula para calcular la media? Nos dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividida entre n. Entonces, nosotros para hallar la sumatoria aplicamos la función igual suma, abrimos paréntesis, y sumamos todos los x por f que hemos calculado. Y nos da 198. Entonces, ¿qué hemos calculado ahorita? La parte del numerador de esta fracción, lo de arriba, ¿no? La sumatoria de esto, que tiene que darnos, según el Excel, nos da 198. Dividido entre n, pero ¿cuánto es n? N es 25. ¿Cómo sabemos que n es 25? Bueno, nada más simple que sumar las frecuencias absolutas. Si 6 personas nos dijeron que habían perdido entre 0 y 4, si 9 nos dijeron que 4 y 8, 4 nos dijeron que 8 y 12, otras 4 nos dijeron que perdieron entre 12 y 16 y 2 nos dijeron que perdieron entre 16 y 20, si sumamos esas frecuencias nos tiene que dar el total de personas encuestadas, o en este caso el grupo de atletas. Entonces la media en kilogramos sería igual a 198, que es la sumatoria de x por f, entre 25, que es el total de datos. Y nos da 7.92. Pasemos ahora a la mediana. Ustedes recordarán por el video pasado que para calcular la mediana, primero tendríamos que encontrar en qué intervalo o en qué datos se encontraba justo esa mediana. ¿Y cómo lo comparábamos con la frecuencia acumulada? Entonces, esta posición que tenemos que encontrar se encuentra
en n entre 2. Esta fórmula de n entre 2 solamente funciona cuando los datos o la cantidad de datos que tenemos es un número par. Por ejemplo, 20, 20 entre 2, 10. Si nos da 30, 30 entre 2 sería 15. Sin embargo, cuando nos da un dato impar, utilizamos esta fórmula de acá, n más 1 entre 2. 25, que es el total de datos en nuestro caso, es un número impar, porque no tiene mitad exacta. Por lo tanto, la posición que deberíamos tomar la mediana sería 25 más 1, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Ponemos entre paréntesis. Entonces, ¿en qué posición se encontraría? En la posición 13. Ustedes saben que justo para la mediana, si nos sale un número y en la frecuencia acumulada no está ese número, elegimos el número entero mayor. Por ejemplo, si es 13, tendríamos que elegir que la mediana se encuentra en esta fila de acá. Porque el número mayor es 14, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de 14 aquí la frecuencia acumulada hubiera sido 13? Si hubiera sido 13, ya no habría necesidad de calcular la mediana, porque si hubiera sido 13 este número de acá y la posición nos saldría 13, tomábamos que la mediana era igual que el límite superior de dicho intervalo, o sea 8. Sin embargo, acá nos salió posición 13, pero la frecuencia acumulada es 14. Entonces sí tenemos que utilizar la fórmula de la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana según la fórmula? Según la fórmula, la mediana es igual al límite inferior de dicho intervalo más n entre 2 menos fi menos 1 dividido en todo eso entre fi minúscula multiplicado por a. Un poco confuso, pero vamos a desarrollarlo. Vamos a ir primero determinando cada uno de los elementos de esta fórmula. ¿Qué cosa es LI? LI es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Nosotros dijimos que la mediana está en la posición 13 y que tomábamos el 14 como un entero mayor, ¿no? Del 13, el siguiente que le sigue es el 14, que está acá, justo acá. Si fuera posición 16, hubiéramos tomado el 18, pero nos salió el 13, por lo tanto elegimos posición de frecuencia acumulada 14. Ahora, entonces, el 14, ¿a qué intervalo le corresponde? Le corresponde el intervalo de 4 a 8. Entonces, el límite inferior, en este caso, es igual a, vamos a ponerle, es igual a, ¿cuánto es igual? A 4, ¿no? Porque 4 es el límite inferior. Ahora bien, ya tenemos un elemento. Ahora nos falta n entre 2. N entre 2, habíamos visto que n era la cantidad de datos. Dividido entre 2 nos tiene que dar, por lo tanto, 25, que es la cantidad de datos, dividido entre 2, 12,5. ¿Qué cosa es f mayúscula i menos 1? F mayúscula i menos 1 hace referencia a la frecuencia acumulada, porque f minúscula es la frecuencia absoluta y f mayúscula es la frecuencia acumulada. Vamos a ponerlo f mayúscula y ahí está. Entonces, si nosotros vimos que la mediana se encontraba en la posición de 14, que es f, si nos dicen f menos 1 hace referencia a la frecuencia acumulada previa, es decir, 5. Si dijera f más 1, haría referencia a 14, la siguiente posición, 18, ¿no? Pero nos dice f menos 1. Entonces f menos 1, es decir, la frecuencia acumulada previa, ¿cuál sería? De 5. Entonces ya tenemos estos datos de acá. Ahora nos dice fi. ¿Qué cosa es fi? Fi no es nada más que la frecuencia absoluta de dicho intervalo. Que en este caso la frecuencia absoluta del intervalo de 14 es 9. Ya tenemos todo. Y finalmente, ¿qué cosa es la amplitud? La amplitud no es nada más que la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior de cada intervalo. 8 menos 4 es 4. La amplitud se repite para todos los intervalos. De 0 a 4 hay 4 de diferencia. De 4 a 8 hay 4. De 8 a 12 hay 4. Por lo tanto, la amplitud siempre es la misma para todos los intervalos. Entonces ya está. Ya tenemos todos los datos aquí. Vamos a poner como si fuera una tabla. Y ahí está. Ahora, entonces, la mediana, por lo tanto, es igual a
límite inferior, que es 4, más, abrimos paréntesis, n entre 2, vamos a abrir otro paréntesis por si acaso, n entre 2, que es 12,5, menos fi menos 1, que es 5, y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre fi, que es la frecuencia absoluta, que es 9. Cerramos paréntesis y multiplicamos por ¿cuánto? Por la amplitud, que es 4. Y ahí está. La mediana de nuestra tabla de frecuencias con intervalos es de 7,33, o sea, 3 periódico puro en kilogramos, ¿no? Entonces ya tenemos la media y la mediana. Recuerden, si la posición daba justo con la frecuencia acumulada, es decir, si por ejemplo acá fuera 14 y la frecuencia acumulada era 14, ya no era necesario hacer todos los cálculos porque hubiéramos tomado el límite superior de dicho intervalo como mediana, que en este caso era 8. Pero no es así. Nos salió 13, por lo tanto tuvimos que desarrollar toda esta fórmula. Ahora pasemos a la última medida de tendencia central, que es la moda. Recordemos que la moda en una tabla de frecuencia simple era el dato que más se repetía. Pero recuerden, aquí no tenemos datos exactos, sino tenemos intervalos de datos. Por lo tanto, tenemos que seguir un proceso un poco distinto. ¿Cómo comienza este proceso? Primero, tenemos que identificar en qué intervalo está el dato que más se repite, o en qué intervalo están los datos que más se repiten. Vemos nuestra tabla de frecuencia absoluta, que nos dice cuántas veces hay un dato dentro de cada intervalo. Vemos que acá hay 6, acá hay 4, acá hay 4, acá hay 2 y acá hay 9. Por lo tanto, 9 nos hace referencia al intervalo que más veces se repite. Vamos a ponerle color verde. No, otro color. Un color, este de acá, un celeste. Entonces, este de acá corresponde al intervalo de 4 a 8. Entonces, quiere decir que existen 9 atletas que han perdido entre 4 a 8 kilogramos. Y ese intervalo de 4 a 8 kilogramos es la moda, ¿no? Porque ahí hay una mayor cantidad de atletas que tienen pesos entre 4 y 8 kilogramos perdidos. Sin embargo, no queda ahí. Para calcular la moda en una tabla de frecuencia con datos agrupados en intervalos, hay que también que realizar esta fórmula. Esta fórmula, ¿qué nos dice? Vamos a hacer, así como hicimos para la mediana, vamos a hacer otra tabla, pero para la moda. Para la moda, primero nos dice LI. LI también es el límite inferior. Justo se encuentra en el mismo intervalo que la mediana, ¿no? Porque la mediana se encontraba en el intervalo donde la frecuencia era de 14. Y ahora nos dice que la moda se encuentra en el intervalo donde la frecuencia absoluta es de la máxima, que es de 9, ¿no? Entonces, justo el límite inferior sigue siendo 4. Ahora bien, n entre 2. ¿Qué cosa es n entre 2? N entre 2 dijimos que era el total de datos dividido entre 2. Pero esto no nos pide, perdón, acá había un error. Vamos a ir borrando. Entonces ya tenemos LI. Ahora nos pide FI, pero F minúscula, recuerden. F minúscula hace referencia a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de dicho intervalo es de 9. Entonces ya tenemos esto de acá. Ahora, FI menos 1. ¿Qué cosa es FI menos 1? FI menos 1 es la frecuencia absoluta, ya no del intervalo donde está la moda, sino del intervalo previo. Recuerden que si es menos 1 es previo, si es más 1 es el siguiente. Como nos dice menos 1, tendría que ser, ¿cuánto? 6. Ahora, ¿qué otra cosa nos falta? La amplitud. La amplitud, recuerden, ¿cuánto era la amplitud? La amplitud era de 4, lo podemos copiar de acá. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos. Por lo tanto, la moda es igual a, abrimos paréntesis, LI, que es 4, más, y tenemos que desarrollar toda esta parte de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Abrimos paréntesis y ponemos doble paréntesis, FI es 9, menos FI menos 1, que es 6,
Entonces ya está la parte del numerador, ¿no? Ahora dividimos todo eso entre ¿cuánto? Entre fi 9 menos fi menos 1, es 6. Cerramos paréntesis, más fi, que es 9, menos fi más 1. Eso nos faltó. Ya decía que nos estaba faltando. Nos faltaba fi más 1. Fi más 1 es la siguiente posición en la tabla de frecuencia absoluta. Si era 9, donde estaba la moda, la siguiente es 4. Entonces ya está. Entonces, completando la fórmula, que justo ya se nos borró, vamos a hacerlo de nuevo. Sería igual a LI, que es límite inferior, 4, más, abrimos paréntesis de nuevo, y nos dice FI 9 menos FI menos 1, que es 6, cerramos paréntesis y ahora hacemos el denominador entre, abrimos doble paréntesis, FI, que es 9, menos FI menos 1, que es 6, cerramos paréntesis, más, ya estamos acá, más, abrimos paréntesis de nuevo, FI, que es 9 nuevamente, menos FI más 1, que es 4. Cerramos doble paréntesis y a esto multiplicamos por la amplitud, que es 4. Acá nos corrige y es la moda, nos dice que es 5,5 en kilogramos. Es decir, 5,5 es el dato que aproximadamente más se repite dentro de nuestro conjunto de datos. Y ya está, ya tenemos. Así un poco más complicado que una tabla de frecuencia simple porque tenemos intervalos, ¿no? Entonces cambian algunas cosas. Primero, lo que cambia en la media es que ya no usamos el dato, sino usamos la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Hacemos la sumatoria de todas estas frecuencias por marca de clase y dividimos entre el número de datos. Y nos da lo siguiente. Para la mediana, recuerden, si es número par, usamos n entre 2. Y si es número impar, como en nuestro caso, es n más 1, todo eso dividido entre 2. Ahora bien, si justo la posición que nos salía de estas dos fórmulas era igual a la frecuencia absoluta acumulada de nuestra tabla, elegíamos el límite superior como mediana. Sin embargo, nos dio 13, entonces no usábamos dicha regla, ¿no? Sino que teníamos que calcular cuál era la posición más cercana en la frecuencia acumulada, que era de 14, y con ese 14 trabajábamos, ¿no? En el intervalo de 4 a 8. Aplicábamos esta fórmula acá, que era igual a límite inferior del intervalo más número, cantidad de datos entre 2 menos frecuencia acumulada previa, todo eso dividido entre la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud, y nos salía 7,33 en kilogramos, ¿no? Y la moda igual, identificábamos en qué frecuencia absoluta estaba la mayor repetición, que era en el intervalo de 4 a 8, y aplicábamos esta fórmula acá, que esta sí ha sido un poco larga y complicada, pero con paciencia y con buen orden pueden lograr el resultado, ¿no? De 5,5 en kilogramos. Y ya está, eso sería todo por el video de hoy. Hemos visto las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos y ya nos estaremos viendo en el próximo video, donde vamos a ver lo que es medidas de dispersión, como son la varianza y desviación estándar en tablas de frecuencias tanto como simples como agrupadas en intervalos. Espero que les haya gustado este contenido y nos veremos en un próximo video.